¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, bacán, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, levemente más descansados después de terminar el semestre. Yo recién me estoy recuperando de la jornada de ayer, pero bien, por suerte pude subir las notas a tiempo. Las notas de IA están más o menos claras desde antes. Había un par de casos que hay que revisar, si fue más el otro ramo de programación que fue más demandante. Ya, somos 17 en total incluyéndome. Voy a partir nomás. Esta clase va a quedar grabada igual que todas las otras, así que los que se pierden al principio, por ejemplo, van a poder verlo después. Perfecto. Igual como todas las otras clases, porfa, interrúmpame en cualquier momento. Ojalá por micrófono, me sale más fácil para unir eso al hilo de la clase. Y si no, bueno, por el chat. Y cuando vea las preguntas voy a tratar de contestarlas, ¿ok? Así que bueno, además de la materia, quiero agradecerles el interés de todas maneras. Creo que nunca me había pasado que haya alumnos que me piden una clase optativa, así que de verdad se los agradezco. No, no es para nada un cacho, un problema para mí, yo feliz de hacerlo. Por un lado es la materia o los tópicos que yo investigo, entonces ya bacán que muestren interés. Y por otro lado, es bien notable que se hayan organizado para esto. Así que de verdad, más que ustedes agradecerme a mí por hacer la clase, les agradezco a ustedes el interés. ¿Ya? Entonces, voy a empezar con la materia de esta clase. ¿Por qué a ver, ya es obvio que es importante, pues si todo en inteligencia artificial o la gran mayoría está girando alrededor de Deep Learning en la actualidad? Pero ¿por qué es importante para mí verlo en un curso nivel 2000 y no dejar que lo vean en el curso 3000 para lo pueden ver más adelante? Porque puede haber muchos de ustedes que no vean no tomen ese curso, porque son de otro departamento o porque van a seguir un área más dedicada a, no sé, TI o software, etcétera. Y no tienen este ramo como obligatorio, perdón, no tienen los otros ramos como obligatorios. Entonces, desde un tiempo a esta parte yo he tratado de meter la mayor cantidad posible de materia de Deep Learning acá, con un nivel de profundidad razonable y adecuado a lo que hemos visto en clase. Así que no esperen que veamos todos los fundamentos teóricos de Deep Learning, etcétera, que tampoco están muy desarrollados. Pero sí, más que nada las ideas centrales, ciertas aplicaciones. De hecho, vamos a ir partiendo con eso, ciertos trabajos interesantes, y después vamos a centrarnos en el caso particular de las redes convolucionales, que si bien a esta altura en el área son como, uno no tiene casi que describirlas, uno dice, ocupé una red convolucional y todos entienden, son el caballo de batalla de las aplicaciones industriales, por decirlo, de inteligencia artificial, ¿ya? Es la que más se ocupa por lejos. Entonces, es muy relevante que ustedes lo conozcan. No tengo código en esta clase porque consideré que iba a ser pérdida de tiempo, dado que está lleno, pero recontra lleno de tutoriales en internet para ocupar TensorFlow o PyTorch o lo que sea, ¿ya? O Keras, para los que les gusta tener un nivel un poco más alto de abstracción. Así que ahí pueden revisar, lógicamente pueden preguntar cuál es bueno o no, pero en general cualquiera que esté ya sea en el sitio de TensorFlow o el sitio de PyTorch van a ser muy buenos, además que está lleno de videos en YouTube para que puedan ver. ¿Ok? Entonces, partamos esto, las primeras dos diapos son repetidas de la última clase que tuvimos del curso, porque en el fondo era como la pre-intro a Deep Learning, pero en el fondo partiendo por quitar lo glamoroso o misterioso de Deep Learning, que generalmente como que la gente habla, no, que Deep Learning aquí, Deep Learning allá, y sin saber, solo pensando que es una especie de magia. Em, Ustedes que vieron redes neuronales en el curso, no es más que cualquier mecanismo de aprendizaje, en particular redes neuronales, que aprenda al menos un nivel de representaciones intermedias. ¿Ya? En la práctica para las redes neuronales, que tenga al menos una capa oculta. ¿Ya? Em, ¿Por qué se define así? Si es que se le puede dar un tipo de definición a esta altura.
Es porque esencialmente el tener una capa oculta permite aprender representaciones de los datos y no solo dedicarse a clasificar los datos. Ya recuerden, hace par de meses atrás, cuando conversábamos sobre las redes neuronales al principio, un mes atrás seguramente, que yo les mencionaba que todos los algoritmos que habíamos visto hasta ese momento lo único que hacían era separar los datos. Ya acá las redes por primera vez nos permiten aprender algún tipo de representación relevante, ya que sirva lógicamente para la tarea, a partir de estos datos. Y el tener una capa oculta permite hacerlo. ¿Ok? Entonces, esto también es para decirles que las técnicas que empezaron a usarse hace 50 años atrás, por ejemplo, siguen siendo usadas ahora, lógicamente con arreglos, ciertas mejoras para que funcionen bien, ¿ya? Pero los fundamentos por detrás son más o menos los mismos, al menos en los trabajos básicos o las aplicaciones más básicas de Deep Learning. Vamos a ver un par de diapos más que hay cosas de verdad bien locas que como que a la gente, no sé, hace 50 años atrás no se le ocurría, ¿ok? Entonces, bueno, Deep Learning. Deep Learning, al menos para mí, esto va a depender del investigador que le pregunte, pero tiene tres pilares fundamentales, ¿ya? O el resurgimiento de Deep Learning tuvo tres pilares fundamentales en realidad. El primero es el tema cómputo, ¿ya? Y está relacionado con los aceleradores, ¿ya? Las GPU, las TPU, los circuitos integrados específicos para la aplicación, etcétera. Esos son los ASIC que están ahí. Y en el fondo permiten que la carga computacional de las redes neuronales profundas, que es esencialmente mucha álgebra lineal, ¿ya? Es esencialmente eso, sea hecha a velocidades ridículamente rápidas ocupando hardware especializado, ¿ya? Las GPU, si bien no fueron creadas en su origen pensando en aplicaciones de Deep Learning, desde el momento en que se descubrió que podían hacerlo muy bien, y esto fue alrededor del 2009, 2009, 2010 más o menos, cuando salió CUDA, etcétera. Para que se hagan una idea, yo terminé mi tesis de magíster en el 2009 y fue creo que la primera tesis en la universidad, al menos en ingeniería, en que se ocupaban las GPU para acelerar algo. Ya recién había salido CUDA, etcétera. Y en 10 años, 11 años hemos dado una cantidad de pasos gigantescos al respecto. Pero esencialmente las GPU no estaban pensadas para esto, pero dado que se dio tan natural que fuesen tan buenas para paralelizar cálculos de álgebra lineal, que el tema de gráficos 3D tiene mucho que ver con álgebra lineal también. De hecho, todo tiene que ver con álgebra lineal a fin de cuentas, así que repásenlo si no lo tienen tan presente. Em, de a poco NVIDIA en particular empezó a adecuar sus arquitecturas para tener un mejor rendimiento en tareas de Deep Learning, ¿ya? Y de hecho lo que uno ve en la actualidad es que si bien la gran mayoría del espacio dentro de transistores en las tarjetas sigue siendo pensado en acelerar los juegos, los gráficos 3D, ya está en general el modelo de cómputo que existen herramientas de... ¿Se escucha o se perdió la señal? ¿Alguien me podría contestar si se perdió, perdió la señal o se escucha bien o se volvió a escuchar bien? ¿Se escucha bien ahora? Ya, acá. Sí, no, obviamente caída de internet a esta hora es bastante regular acá, así que no se preocupen. Igual te queda todo grabado. Ya, ya está acá. Ya, ahí estamos. Entonces, yo supongo que me quedé en la parte que está hablando de NVIDIA y la GPU y que ya lo que está tratando de decir es que claro, que ya, como indica Víctor en el chat, que originalmente hacían diseño para juegos, gráficos 3D, y que si bien ha continuado esa tendencia, ya, cada vez más potente, etcétera, el modelo de cómputo que tiene la GPU es bastante general a esta altura y ha permitido que tengan internamente áreas dedicadas al cálculo
cálculo de tensores o cálculo tensorial, que es esencialmente matrices multidimensionales y que son multiplicadas, manipuladas, etc. Entonces, increíble también como este mercado es tan grande que una empresa que era esencialmente para gráficos 3D, para hardware de gráficos 3D, ya haya virado, por la plata esencialmente, a diseñar herramientas particulares para Deep Learning. ¿Ya? Y bueno, las TPU son las de Google, que es una arquitectura diseñada específicamente para redes neuronales. No están a la venta, pero uno puede ocuparlas ya sea a través de Colab. Si usted no sé, siempre que uno puede cambiar el runtime y elegir entre CPU, GPU y TPU. Tengo entendido que no es muy maravilloso en Colab, que andan bastante lento, pero porque seguramente tiene la versión anterior de las TPU. Pero si uno está dispuesto a pagar, puede contratar los servicios de cómputo en la nube de Google y esto al parecer corre endemoniadamente, muy, muy rápido. Y los ASICs, bueno, de hecho hay otro esquema de cómputo intermedio que entre los ASIC y las TPU, que es los FPGA, ya los mismos que ustedes ocuparon, si están en este semestre en realidad no, pero cuando había clases físicas, lo que ocuparon arquitectura de computadores. Vivado, exacto, ya. Eso mismo se puede ocupar para diseñar aceleradores, ¿ya? Entonces, es, em, si bien no son tan generales como las GPU, ¿ya? Sí permiten cierto manejo de carga específico, son mucho más baratos, ¿ya? De hecho, son tan baratos que Microsoft en su momento a cada uno de los computadores de sus data centers les agregó un FPGA diseñado específicamente para, para cálculos con GPU. O sea, no, perdón, cálculos con GPU, cálculos de álgebra lineal. ¿Ya? Entonces es bien impresionante lo que se puede hacer. Y bueno, las ASIC, que son Application Specific Integrated Circuit, es esencialmente un chip que se diseña particularmente para un tipo de aplicación. ¿Ya? Es lo menos general que hay, pero es lejos lo más rápido si uno quiere hacer. Entonces, todo este desarrollo del hardware de cómputo llevó a que la carga computacional de Deep Learning pudiera ser factible de manejar en los tiempos modernos, lo que no era así hace 60 años atrás. El segundo punto es los datos. Ya las redes neuronales son hambrientas en cuanto a datos, necesitan la mayor cantidad de datos posible, esencialmente porque tienen una cantidad de parámetros gigantesca que son lo que le da esta flexibilidad para hacer casi todos los tipos de cosas que uno se le ocurra. ¿Ya? Por lo tanto, se requieren bases de datos de magnitud enorme, cosa que no existía en los 60, 70 y 80, pero en los 2000, 2010 ya es algo común. De hecho, es casi que un commodity, ¿ya? O sea, esto tiene que estar los datos, ya no hay problema. Y finalmente, en lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy son las técnicas modernas de Deep Learning que permitieron dar el salto desde por eso de alguna manera, las redes antiguas, ¿ya? A que esas mismas redes antiguas con ciertas mejoras, ciertos cambios, funcionasen de manera mucho mejor, o mejor dicho, que funcionasen. Ya. ¿Me siguen escuchando, no? Sí, ya, perfecto. Ya, ahí volvió. Sí, no sé, caché. Si a mí me avisa acá el Zoom cuando está media rara la conexión. Pero no hubo mayor pérdida de lo que está diciendo, que en el fondo las técnicas modernas permitieron que las redes antiguas pudieran funcionar correctamente o todo lo que se esperaba que funcionaran ahora en la actualidad. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene el gran poder de Deep Learning? ¿Ya? Si bien esta diapo y este concepto era de cierta manera la visión que se tenía hace 5 años atrás, 8 años atrás sobre Deep Learning. Ahora, más que cambiar, ha ido evolucionando porque esto ya está dado. Ya es como decir que el principal aporte de la medicina es salvar vidas, que, ok, es verdad, pero la medicina es mucho más. ¿Ya? Acá es lo mismo, Deep Learning a esta altura es mucho más, se pueden construir cosas mucho más complejas, mucho más avanzadas,
pero inicialmente o esencialmente, como queramos verlo, em, la gran ventaja era que nos permitía sacarnos de encima, entre comillas, al experto, ¿ya? No necesitábamos diseñar features para un problema en particular, ¿ya? Por ejemplo, el set de datos que les pasé para la tarea 3 de las acciones, cada uno de esos valores de esas columnas fue alguien que se le ocurrió que era una posible métrica razonable para caracterizar el movimiento de las acciones en la bolsa, ¿ya? Y eso significa que alguien se dedicó a eso, alguien que sabía mucho, etcétera, dedicó su tiempo, tiempo es plata, y eso es caro. ¿Ok? En Deep Learning, en las redes neuronales profundas, uno saca eso del camino. Uno tiene los datos de entrada tan puros o crudos como uno pueda tenerlos, y los procesa con las redes. Y las redes internamente son capaces de aprender, si hay muchos datos y el poder de cómputo suficiente, de aprender representaciones internas razonables para esa tarea, aprender las features, ¿ya? Y la principal gracia es que no aprenden solo una capa de features, ¿ya? Sino que aprenden sucesivas capas, ¿ya? Con niveles de abstracción cada vez más altos de features, ¿ya? Y eso lo hace muy, muy potente. Vamos a ver un video corto más adelante em, sobre de dónde salió esta idea de que se representaran capas de features, etcétera. Pero en esencia el tener capas con distinto nivel de abstracción permite que lo que calculemos internamente tenga un sentido más semántico, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que eh, pongámoslo en el dominio de las imágenes, si yo tengo dos imágenes que son completamente distintas en cuanto a contenido, uno representa un elefante y otro un auto, pero si los colores son parecidos y la iluminación es parecida, etcétera, un approach tonto va a encontrar que son dos imágenes muy iguales, ¿ya? Eh, pero internamente nosotros sabemos que no, que perceptualmente eso no es lo mismo, porque hay un elefante y hay un auto, ¿ya? Las redes neuronales permiten capturar eso porque las features internas que generan permiten capturar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la tarea, y aquí vuelvo al principio de la materia de Machine Learning, la tarea que le estamos asignando es una tarea que tiene contenido semántico. Si yo le digo, oye, mira, acá hay elefantes y en esta otra hay autos, ¿ya? La red, de alguna manera, creando features, va a aprender que para diferenciar entre elefante y auto, ¿ya? Independiente que a nivel de datos de bajo nivel, a nivel de los píxeles, se vean muy parecidas, no son iguales, ¿ya? Y va a aprender a diferenciarlos. Y eso es muy, muy potente y es en parte porque estos métodos tienen tanto éxito, ¿ok? ¿Cómo se ve esta jerarquía de features? Como esto por el estilo, yo tengo imágenes y tengo que decidir si es que en esas imágenes hay una cara o no. ¿Ok? Parto aplicando estas transformaciones, ya vamos a ver de qué se trata, cómo se calculan, etcétera, pero vemos que en una primera capa o en capas cercanas a los datos, la red es capaz de aprender cosas como bordes o esto que estoy marcando acá con el puntero del mouse, que es como blanco al centro y gris afuera, que es un center surround, etcétera, pero son cosas muy de bajo nivel. Cosas que uno dice, sí, pues obvio, están en todas las imágenes, ya sea en color o en blanco y negro, siempre está ahí, pero no tienen mucho sentido semántico. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que captura un método que funciona con los datos a bajo nivel. ¿Ya? Pero si yo empiezo a aumentar la jerarquía, ¿ya? Yo empiezo a ir de acá para acá a través de una o sucesivas transformaciones, yo veo que al combinar estas cosas, ¿ya? De cierta manera, puedo generar features que tienen cierto nivel de sentido semántico. Ojos, narices, partes de la cara, ¿ya? Y luego, con sucesivas transformaciones, que son combinaciones de estos jerárquicas, ¿ya? Yo puedo empezar a formar caras. ¿Ya? Para que finalmente la red me diga, oye, si formaste una cara, eso pudiste, si es que tus features de cara tienen una respuesta fuerte en esta imagen, eso significa que es una cara seguramente. ¿Ya? Uno igual puede engañarlo, hay ejemplos clásicos de piedras o imágenes de la naturaleza donde uno cree ver caras, incluso los humanos alucinamos caras. De hecho, eso es algo interesante, nuestro cerebro está cableado para reconocer caras donde no las hay. ¿Ya? Entonces no es un problema
que tienen solo las redes, los humanos también lo tenemos, y en el fondo porque es bien interesante esto, que es un debate que se da harto en inteligencia artificial, la diferencia o qué es más importante, si el aprendizaje o lo que nosotros tenemos innato, ¿ya? Lo que viene en nuestro cerebro. Y es muy interesante que las guaguas, ya los recién nacidos, em, a los días ya son capaces de enfocar la cara de la mamá. ¿Ya? O sea, no de enfocar, sino de dirigir la mirada donde está la cara. ¿Ya? Eso es porque internamente nuestros cerebros vienen programados o cableados en realidad para reconocer caras. ¿Ya? No hubo que aprenderlo, lo que se aprende es a enfocar bien un poquitito los parámetros. ¿Ok? Entonces eso es bien, bien interesante de este debate de qué viene antes, si el aprendizaje o lo que la evolución nos dio. ¿Ya? Seguramente es una mezcla de ambas cosas. ¿Ok? Pero volviendo a este tema, este tipo de features que se aprenden, este tipo de representaciones son las que nos entregan este poder tan amplio para hacer distintas tareas. ¿Ok? Entonces voy a ir por unos cuantos ejemplos, ya hay uno que otro video por acá. El ejemplo clásico donde se empezó a usar Deep Learning, ya, y donde tuvo el éxito rotundo el 2012 fue en tareas de clasificación, que en el fondo yo doy una imagen y digo cuál es la categoría que representa la imagen. ¿Okay? Y pueden ver en estos ejemplos de acá que es bastante impresionante lo que puede ser. Por ejemplo, acá dice un barco con contenedores, ya este container ship, ¿ya? Que le da una alta probabilidad, esta barra eh, media rojiza, media color salmón que está por ahí. ¿Ya? Y las otras categorías, como el lifeboat, amphibian, fireboat o drilling platform, les da un valor bastante menor de probabilidad. ¿Ya? Acá un motor scooter, acá un leopardo, y efectivamente, al parecer, el leopardo era la clase correcta. Podría ser un jaguar, de verdad no lo conozco muy bien. Em, Acá se equivoca, por ejemplo, dice una grilla, pero era un convertible, pero resulta que la grilla, claro, acá tiene una grilla. Entonces esto lo puede haber llevado a la confusión. Este caso es interesante porque dice que hay cherries, y claro, acá está lleno de guinda. ¿Ya? Atrás hay un dálmata, entonces en realidad el problema no es que haya predecido mal, sino que el modelo predijo que había un dálmata, ¿ya? Porque es como lo principal, lo que más llama la atención. Entonces es una imagen que está mal rotulada. Pero a pesar de que estuviera mal rotulada, ¿ya? Y a pesar de que durante el entrenamiento se le decía, no, flaco, ¿sabéis que esto no es un dálmata, es un cherry, ¿ya? O un grupo de cerezas guinda, la red porfiadamente dijo, no, esto es un dálmata. ¿Ya? Y es porque las representaciones internas que tiene son, en este caso, tan robustas que no permiten el sobreentrenamiento o un sobreentrenamiento a menor nivel. ¿Ya? Porque acá es obvio que hay un dálmata, ¿ya? Y que es importante, y eventualmente más importante que el cherry, ¿ya? Bueno, y acá también tiene bastante sentido el equivocarse, un gato de Madagascar, que yo no lo había escuchado hasta ver esta imagen, pero dice que en realidad es un mono ardilla o un mono araña. Ya, ok, yo no sabría reconocerlo. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo clásico y típico en que esto anda muy bien. De hecho, a nivel comercial ya uno tiene este tipo de cosas. Ya, fantástico, anda súper, súper bien. También en retrieval de imágenes, que significa, oye, mira, yo te doy imagen de ejemplo, tú me entregas todas las imágenes parecidas. ¿Ya? Le dan esta foto lila, morada, y le entrega fotos del mismo color, de flores del mismo color, algunas el mismo tipo de flor, otros distintos, pero sigue siendo semánticamente lo mismo. Lo mismo con los elefantes, el ejemplo que hablábamos hace un rato. Acá fíjese, los elefantes están en distintas posiciones, distintos colores del suelo, etcétera. Ya distintas condiciones de la imagen, igual responde bien. ¿Ya? Entonces es sumamente impresionante lo que se puede obtener, cosas que antes de verdad no se podían hacer. ¿Ok? El ejemplo que está abajo, esto es Deep Reinforcement Learning o tiene otros nombres, pero fondos de aprendizaje reforzado ocupando redes neuronales, ¿ya? El aprendizaje reforzado es una técnica bastante antigua de aprendizaje de máquina, muy relacionada con el control automático, que se estudia en eléctrica, eh, muy relacionado con gestión, investigación de operaciones también que se ven en industria.
¿ya? Pero esencialmente cómo lograr el control de un agente en un entorno, ¿ya? Sea esta agente lo que sea y dada la misión que tenga que cumplir. Entonces, se había tenido desarrollo grande en esto, pero siempre había estado el problema de cómo llevar los algoritmos de reinforcement learning a entornos no controlados, entornos más amplios, como juegos, como un vehículo que se está moviendo en la calle, etc. Y con las redes neuronales se logró hacer eso. Las redes son capaces de percibir el entorno de muy buena manera, como vimos en estos ejemplos de acá arriba, ¿ya? Pueden visualmente entender el entorno, pero además pueden calcular funciones casi que arbitraria. ¿Ya? Y esa es un poco la visión que se tiene ahora de Deep Learning, que en el fondo son técnicas para calcular de manera universal funciones. ¿Ya? La función que uno se le ocurra. Y esto no tiene que ver tanto con el teorema de aproximación universal o de estimación universal que vimos la última clase, sino que tiene que ver con más amplio, funciones de verdad de lo que sea, ¿ya? Algo que represente la memoria humana, la memoria, ¿ya? Algo que represente en qué nos fijamos en las imágenes, etcétera. Todo eso uno puede asumir que una red lo puede calcular de alguna manera, ¿ya? Entonces, en el caso de Reinforcement Learning, el agente es una red neuronal, por lo tanto, lee el entorno y entrega de vuelta una acción. Y esa acción puede ser mover la barrita del Pong para arriba o para abajo, acá en el Arkanoid, o Bricks, o como se llame ahora, eh, mover para que rebote la pelota, etcétera. ¿Ya? Toda esa acción lo da la red y a esta altura anda súper bien. Lógicamente tiene problemas, no es perfecto, etcétera, pero los saltos que se han dado con eso son realmente impresionantes. Otro ejemplo aún más impresionante es el de Image Captioning. Los invito a, en algún momento, a abrir PowerPoint, agarrar una foto de cualquier lado, pegarla y revisar el caption que le entrega, el texto alternativo que le llaman. Y se van a dar cuenta que es un texto describiendo la imagen. Y uno dice, chuta, yo no lo hice, quizás vienen los metadatos de la imagen. No, es la aplicación de este tipo de métodos en que, dado una imagen, una red neuronal lo procesa visualmente y entrega una descripción textual de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Es sumamente impresionante porque estamos, fíjense lo general de esta función, es una función que recibe píxeles y entrega como respuesta frases, ¿ya? Aquí ya no estamos hablando netamente de ya agarrar valores en R12 y entregar un número, una regresión. No, estamos hablando de cosas con sentido semántico, desde imágenes hasta frases entendibles. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? En esencia, lo que uno busca es alinear representaciones. ¿Qué significa eso? Imaginemos que tenemos una imagen por acá y tenemos una frase por acá. La voy a dibujar como una barra horizontal, pero imaginemos que acá hay letra. ¿Ok? Si ambas cosas se refieren a lo mismo, ¿ya? O sea, por ejemplo, en esta imagen de acá, una persona andando en moto en un camino con barro, ¿ya? O sucio, y yo tengo una imagen que representa lo mismo, yo puedo pasar esta por una red neuronal con sus distintas capas, puedo pasar este texto por una red neuronal por sus distintas capas, estas redes no tienen por qué ser lo mismo, y el output que tiran esto, que yo voy a decir que es un vector, ¿ya? Yo voy a tratar de que el vector que me tira el tipo de arriba sea igual o en realidad muy parecido al vector que me tira el tipo de abajo, ¿ya? Entonces esa va a ser mi función objetivo, que el tipo de arriba entregue lo mismo, muy parecido que el tipo de abajo, ¿ya? Eh, y si no es correcto, bueno, pues con backpropagation yo voy a propagar el error para acá, para que los pesos se adecúen. Entonces después, ¿qué es lo que tiene uno? Tiene una representación donde tanto las imágenes como las frases van a parar al mismo espacio vectorial, ¿ya? Por lo tanto, uno podría decir, mira, tengo esta frase, la mando a mi espacio vectorial y veo cuál es la imagen que está más cercana, ¿ya? O viceversa. ¿Ya? Entonces eso es como una manera genérica para plantear el framework de cómo hacer esto. Es más sofisticado, en realidad es algo en que yo primero paso la imagen, después paso la red con el texto ocupando el resultado de la imagen para generar la respuesta. Pero en esencia lo que se busca es tener un tipo de representación donde ambas cosas vivan cerca si es que semánticamente están describiendo lo mismo.
Entonces esto ya es un salto con respecto a lo que teníamos en la diapo de atrás. Ya la última, teníamos elefantes, ¿ok? Imágenes de elefantes que tenían que estar juntas en este espacio semántico. Acá estamos hablando de distintas modalidades de datos, estamos hablando de imágenes con texto, ¿ya? Y acá ya la imaginación es el límite porque uno puede agregar audio, puede agregar otros tipos de modalidades de imagen infrarroja, etcétera, lo que uno se le ocurra, posteos en redes sociales, grafos, que vamos a ver un rato más, la locura que uno quiera, porque las redes son capaces de procesar todo y tienen este poder de llevar toda una representación interna, que ahí viene el gran poder de las representaciones internas, que uno le puede hacer el match o el grounding que se conoce a otro tipo de modalidades de datos. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta el momento? Porque siento que he hablado como media hora y no he parado y todavía quedan hartas diapos. Profe, yo tengo una duda chica. Dime. Es que entiendo como un poco el flujo, como pueden pasar los datos ya por la red de imágenes, que era como la de arriba, y después el texto se entrena con la de abajo, pero ¿cómo se podría hacer al revés el paso? O sea, ya tengo una imagen, tengo el Ujú. vector que representa eso, y después, ¿cómo genera el texto eso? Ya, hay dos maneras. Una, la trivial pero limitada, que es lo que les diagramé acá, que en el fondo yo llevo mi imagen, yo tengo guardado mi set de entrenamiento. Entonces yo agarro mi imagen, la paso por la red y llego a este vector en mi espacio n-dimensional, que es un espacio semántico. ¿Ya? Luego yo busco ahí con cada vecino cercano aquellos otros vectores de mi set de entrenamiento que están más cercanos, pero que correspondan a descripciones textuales, ¿ya? Y yo agarro eso y tiro la frase asociada, ¿ya? En el fondo es Perfecto. cada vecino cercano en este espacio semántico. Que algo interesante, cada vecino cercano, si bien es una técnica mala, pésima, antigua, cuando uno trabaja directamente sobre los datos, cuando uno trabaja en espacios semánticos es sumamente poderoso, ¿ya? Ahora, este approach que acabo de describir es el más sencillo, genérico y limitado. Algo un buen poco en realidad mejor es que tú alimentas una siguiente red, ¿ya? Tú agarras tu imagen, la procesas con la red, te entrega este vector, y luego tú agarras este vector y lo pasas por una nueva red, y esa red va a generar texto, ¿ya? Y tú, como tú tienes la supervisión de que para cada imagen tú tienes la descripción, después de eso tú puedes tirar el backpropagation secuencialmente para atrás para corregir tanto la generación de texto como la generación de las features de las imágenes. Y eso es lo que en la práctica se ha ocupado. ¿Ya? Pero apuntan a lo mismo, apuntan a que tú tienes una representación suficientemente abstracta semánticamente, tal que permite representar bien tanto texto como imagen. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Ya. Entonces, hasta esto, fíjense que acá está un trabajo de Oriol Vinalis del 2015. 2012 fue cuando explotaron las redes neuronales. Entonces, en 3 años ya se habían logrado cosas sumamente impresionantes, ¿ya? O sea, al nivel que esto ya está comercialmente en PowerPoint. O sea, si algo está en todos lados es PowerPoint, ¿ya? Y que esto esté metido en PowerPoint es bien, bien impresionante. Entonces, ¿se pegó la presentación o No, sigue bien? era yo. Ya, Era mi perfecto. lado. Ya. Em, Este ejemplo es un poco más sofisticado, sigue la misma línea, pero es bien interesante. Es un método que se llama Image to Recipe y que genera recetas de comida a partir de imágenes y viceversa. ¿Ya? Se entrenó con una base de 1 millón de datos, de recetas y 800.000 imágenes. Em, Sigue esta idea que les mencioné recién de que yo entreno una red para las recetas y ahora para la imagen, o sea, texto e imágenes, y se igualan los resultados. ¿Ya? Y es bien impresionante porque uno le da una imagen y genera una receta que a veces habla estupideces, ¿ya? Pero la mayoría de las veces tiene bastante sentido. De hecho, genera hasta los ingredientes. Uno le tira esta imagen y dice, mira, esto tiene pasta, carne molida, aliño de taco, agua, queso crema y queso, ¿ya? Al parecer, yo no tengo idea exactamente qué era lo que estaba ahí, pero dice, oye, mira, precalienta el horno a 350 Fahrenheit, hierve la pasta, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, es bien impresionante lo que logra, que no es otra cosa que reconocimiento de patrones. Aquí no hay inteligencia, acá es haber visto muchos datos y aprender representaciones razonables para igualar.
¿ya? Pero algo que sí es impresionante, al menos para mí, es que uno le dé una receta y me genere una imagen, ¿ya? Por el momento este trabajo lo que hacía era hacer image retrieval, o sea, de un conjunto de imágenes que tenía, entregaba la que era más ad hoc para la receta, ¿ya? Pero no hay nada en la actualidad que limite a que uno pueda generar imágenes a partir de la receta. Entonces uno le podría ocurrir la estupidez más grande de receta, mezclar cualquier cosa, y con este método modificado generar una imagen de cómo se vería el plato, ¿ya? Lo que es súper loco. Imagínense para un chef, ¿ya? Oye, mira, hago esto y se va a ver de esta manera, oye, qué fantástico. Y si aparte uno puede tener algún tipo de slider para mover términos más semánticos como la presentación, cuán bonito se ve, etcétera, que uno puede hacerlo con un tipo de red que se llaman redes generativas adversarias, que no voy a ver en esta clase, pero sí se ve en el curso de Deep Learning porque son ya demasiado más avanzadas. Uno podría eventualmente hacer eso. Entonces es sumamente impresionante a lo que se puede llegar teniendo muchos datos y estas redes. ¿Okay? Siguiente caso, grafos. ¿Ya? Las redes no están limitadas a procesar solo imágenes y texto, pueden procesar cualquier tipo de datos que uno pueda representar en un computador. Como vemos en arquitectura computadora, eso puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Por lo tanto, uno también podría pensar en grafos. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de los grafos? En que uno tiene una estructura relacional explícita. ¿Ya? En las imágenes, la estructura relacional que uno tiene es que yo tengo píxeles vecinos, ya no mucho más que eso. Eh, y si uno quiere generar relaciones entre las cosas de más alto nivel semántico, uno tiene que construirlo y es complicado. Sí, estos objetos están relacionados, un auto con una persona que se va a subir al auto, etcétera. ¿Ya? En las frases más o menos el mismo cuento. Yo no tengo a priori ¿cómo decirlo? La relación entre las palabras, ¿ya? De una frase, tengo que aprenderla, ¿ya? Pero si yo tengo la relación entre los datos, ¿ya? Como por ejemplo redes sociales o moléculas, cómo se relacionan, o un montón de cosas, ¿ya? Que tienen estructura de grafo, yo puedo ocupar las redes para procesar esos grafos y generar como output ya sea un nuevo grafo o una función del grafo, ¿ya? O sea, de cierta manera, este tipo de redes de grafos apuntan por un lado, a aprender todos los algoritmos que existen para procesamiento de grafos, ya encontrar caminos, centralidad de los nodos, etcétera, pero además aprender cosas de los grafos y generalizar a nuevos grafos. Entonces es sumamente increíble lo que se puede hacer. Cuando uno ve el framework de las redes para grafos, se da cuenta que no es muy distinto que una red tradicional. Lo único que necesitan es que uno tenga que meterle como input la matriz de adyacencia, ¿ya? O algo por el estilo. Y funciona increíblemente bien. Entonces, acá les voy a poner un video, voy a optimizar para que se vea bien. Entonces, lo voy a poner una y otra vez. Acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo estaban representados los nodos inicialmente en el grafo, ya a través de la red. O sea, yo agarré la red, le metí un grupo de nodos, ya, que no tenían clasificación, porque yo acá yo quiero, por ejemplo, clasificar nodos en distintos grupos. Estos nodos no tenían clasificación, ¿ya? Por lo tanto, estaban todos pegados en que eran 0, 0, ¿ya? Y la red, después de analizar esto varias veces, es capaz de empezar a separar los nodos en distintos grupos rápidamente. Fíjense que las relaciones entre los nodos se mantienen, ¿ya? Lo que pasa es que la red está calculando un puntaje para cada nodo de tal manera de poder separarlos, ¿ya? Y es súper impresionante que llegando al final del entrenamiento, podemos ver cómo efectivamente tenemos nodos de un tipo acá, otro acá, otro acá, otro acá. El color corresponde a la categoría, ¿ya? Entonces aquí la red se está entrenando para reconocer eso, ¿ya? Y vemos que de verdad, llegado al final, la red está generalizando súper bien y separando los nodos de un grafo, ¿ya? Entonces, fíjense que ya estamos hablando de tipos de datos completamente distintos a los que estábamos viendo
hasta hace unas slides atrás, ni siquiera la clase anterior, sino algunas slides atrás. Estamos hablando antes de imágenes, de texto, acá estamos hablando de grafos. Y si algo sabemos los que estamos en computación es que los grafos, perdón, son realmente útiles y pueden representar casi cualquier cosa que tenga relaciones. Por lo tanto, poder procesar grafos en redes es de verdad impresionante. Hay unos trabajos completamente desquiciados que procesan todo el grafo de conexiones en Pinterest, ¿ya? Que son grafos que no caben ni en centenas de computadores y logran procesarlos con esto de manera sumamente impresionante para predecir cómo se van a relacionar las personas, qué cosas recomendar, etcétera. Esto es muy útil para sistemas recomendadores. ¿Ok? Ya, continuamos. Este trabajo es mío con unos colegas de la escuela. ¿Y por qué lo pongo? Porque no quiero que se queden con la idea de que esto solo es si yo ocupo ya una red y tengo que ocupar la red para todo. No, la gracia de las redes es que como nos entregan información semántica de las cosas, ¿ya? De cierta manera, y esto es algo interesante pensarlo, permiten estructurar los datos no estructurados, ¿ya? Una tabla en Excel es un conjunto de datos estructurados porque cada columna, perdón, tiene un sentido y se entiende claramente a qué se refiere. Ya tiene un nombre cada feature. En una imagen no, yo solo tengo píxeles. Pero si yo logro extraer, por ejemplo, los objetos que hay en una imagen, yo estoy estructurando ese dato no estructurado. Y las redes son muy buenas para eso. Entonces, en este trabajo, ¿qué es lo que hacíamos? Encuestamos a la gente con una encuesta muy parecida a una antigua encuesta llamada PlacePulse, y les dadas dos imágenes, les preguntamos cuál lugar de estos dos les parece más bonito, más seguro, más interesante, etcétera. ¿Ya? Y las personas tienen que responder, oye, mira la de la izquierda, la derecha, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros teníamos para un conjunto súper grande de imágenes las preferencias de las personas, ¿ya? Eh, y el tema es, ok, ¿cómo a partir de las preferencias de las personas podemos construir una especie de ranking para cada uno de estos criterios? Un ranking de imágenes bonitas o un ranking de imágenes seguras, ¿ya? Que son conceptos súper abstractos de alto nivel, pero que queríamos capturar. ¿Ya? Entonces, nosotros no teníamos, como el típico caso del aprendizaje supervisado, el ranking ya construido. No, solo teníamos las comparaciones entre pares de imágenes. ¿Ya? Y es muy probable, y más que probable, es así, que por cada imagen yo tenga a lo más una preferencia. De hecho, por cada par de imágenes yo tengo con suerte una preferencia, pero porque cada imagen generalmente salía una, dos, hasta tres veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, mira, en vez de, como nosotros después queremos explicar por qué alguien percibe como bonito o seguro algo, nosotros ¿qué hicimos? Agarramos las imágenes, como esta acá arriba, y extraíamos con redes neuronales los objetos que habían, personas, buses, autos, etcétera, objetos interesantes en un contexto urbano, y además extraíamos la segmentación semántica. ¿Qué significa una segmentación semántica? Significa que yo voy a hacer una clasificación de cada uno de los píxeles de la imagen de acuerdo a alguna categoría semántica. ¿Ya? Entonces esto me entrega como una máscara donde se indica para cada píxel a qué categoría pertenece. Entonces acá uno puede ver que el azul es bus o vehículo, también puede ser un auto, acá un poste, el gris, las personas son rojas, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas dos modalidades de procesamiento son complementarias porque el objeto es sparse, la detección de objetos, perdón, es sparse en el sentido que no entrega etiquetas para todo, ¿ya? La segmentación semántica sí. Pero la segmentación semántica tiene errores. Por ejemplo, esto acá no es un edificio, como si es esto y esto, a pesar de que tiene similitudes, pero claramente no es un edificio, ¿ya? Esto no es vereda, esto sí es vereda, lo que es más rosado, pero se complementa con esto otro. Entonces teníamos un set de información visual bastante rico, que después nosotros podíamos ocuparlo para interpretar. Nosotros después decíamos, mira, tal modelo, para explicar cuán bonito es algo, se fija más en si hay personas o no hay personas, etc. ¿Ya? Y esa es la parte que quería mencionarles, que nosotros después de extraer esto con redes neuronales, no ocupamos un SVM o un perceptrón para hacer la predicción, sino que ocupamos modelos econométricos, modelos de elección discreta, que es algo que se ocupa mucho en investigación en comportamiento de las personas, etcétera. Se ocupa mucho para tratar de entender cómo se comporta la gente, ¿ya? ¿Qué cosas elige la gente? ¿Ok?
Entonces, bueno, nosotros entrenamos eso, eh, se calibra de una manera bastante similar a un algoritmo de Machine Learning, con un set de datos, una función objetivo, etc. Pero lo interesante es que después de hacer el entrenamiento, nosotros agarramos 100.000 imágenes de Santiago, creo, una por cada cuadra, aproximadamente, y las pasamos por nuestro modelo. En nuestro entrenamiento nosotros no teníamos imágenes de Santiago, por lo tanto, acá esto no tenía conocimiento previo, y pintamos con la escala de colores que tenemos ahí, más verde es en decil más, sector más pudiente de la capital, por decirlo de alguna manera, y más claro es sector menos pudiente, ¿ya? Y pasamos las imágenes sin ningún tipo de información extra por nuestro modelo y nos indicó que los sectores donde la gente percibe que hay más, que se ven más wealthy, que es la palabra que ocupamos, es lo que tenemos acá a la izquierda, ¿ya? Que es algo que más o menos todos los que vivimos en Santiago conocemos, que el sector nororiente es donde hay más plata y la segregación es horrible porque todo el resto de Santiago, gran parte del resto de Santiago, tiene condiciones mucho más bajas de ingreso, educación, etcétera, ¿ya? Nuestro modelo no sabía de eso, pero solo a partir de cómo se veían las imágenes logró inferirlo y de lo que había contestado la gente, ¿ya? El tema es que si uno después lo contrasta con información verídica de encuestas que se han realizado, la encuesta Casen, etcétera, para ver en qué decil de ingresos se encuentra cada una de las comunas en promedio, vemos que es el mapa acá de la derecha, vemos que la correlación es enorme, ¿ya? O sea, ok, todos sabemos más o menos que se ve así, pero cuando uno lo contrasta con los datos duros, ve que de verdad la correlación es enorme, ¿ya? Y es bien impresionante esto, porque esto fue entrenado con imágenes de otros lados del mundo, ¿ya? En el set de datos original las respuestas eran de personas de otros lados del mundo, ¿ya? Muy pocas respuestas de Chile. Después hicimos una segunda versión con encuesta de Chile, que es un paper que hoy día tenemos que terminar de hacer las correcciones. Y estos resultados se vuelven aún mejores. De hecho, tenemos resultados bien interesantes donde mostramos que la percepción de la gente que anda en auto en general es que encuentra la ciudad más fea que la gente que solo camina, ¿ya? Uno podría argumentar que es porque la gente que anda en auto no conoce tantas partes de la ciudad. También mostramos que la percepción de las mujeres sobre ciertos sectores de la ciudad en cuanto a seguridad es bastante inferior que la de los hombres, ¿ya? Que es algo más o menos obvio en esta sociedad que vivimos, pero que solo a partir de las imágenes uno pueda descubrir eso es bien, bien impresionante. ¿Ya? Ese paper, cuando salga va a estar disponible, yo lo voy a anunciar, etcétera, por si les interesa leerlo. El primero del 2019 ya está publicado. Si les interesa, les puedo pasar el link, o creo que está en mi Google Scholar, ahí pueden verlo. ¿Ya? Y el último ejemplo, antes de pasar a la materia, no se preocupen que vamos a estar bien en el tiempo, no voy a extender de manera tan increíble, es algo, un tipo de red que de verdad como que desafía el diseño clásico o la imagen clásica que uno tiene de cómo definir redes, que en el fondo tengo un pipeline en que meto los datos, la red procesa secuencialmente y escupe un resultado, ¿ya? Entonces, em, acá tengo un diagrama, no les voy a decir todavía qué es, pero ¿alguien se aventura a decirme a qué se parece? Tiene un sector de control, un sector para leer y un sector para escribir. ¿A qué se parece eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Víctor indica un computador. Exactamente, o un programa, algo que se parece a una arquitectura, ¿ya? Como dice Nicolás, de arquitectura o flashbacks bastante terribles, como dice Víctor. Entonces, claro, uno tiene una unidad de control que decide cuándo leer y cuándo escribir. Acá nos está faltando la unidad de cómputo, ¿ya? La ALU, pero está metido de alguna manera, ¿ya? Entonces, esto, si bien se asemeja mucho a un computador, es una celda o una neurona de un tipo de red
que lo que hace es justamente tratar de obligar que el procesamiento de la red sea tan genérico como lo es el del computador. O sea, yo recibo un dato, ya lo combino con mi estado actual del sistema, leo información de algún lado, de una memoria, de una base de conocimiento, ¿ya? Mi control decide qué hacer a continuación, si escribir ese resultado en otra memoria o entregarlo a la siguiente etapa de procesamiento, ¿ya? Pero el comportamiento de esta unidad de control, ¿ya? Es aprendido a través de los datos. No está cableado como en el computador. En un computador nosotros sabíamos que si vemos add A, B, esto tenía que sumar, ¿ya? Acá tiene que aprender qué hacer en cada paso, ¿ya? Pero la estructura de cómo trabaja, o sea, leer los datos, o sea, recibir el estado actual del sistema, leer datos, ejecutar alguna operación, escribir y pasar, esa serie de etapas está fija. No lo que hacen, pero sí más o menos la secuencialidad, ¿ya? Y esto se entrena. Entonces, si uno lo piensa, estamos entrenando una red para que aprenda algoritmos, ¿ya? Es increíble porque, bueno, efectivamente los últimos resultados de redes que hacen esto aprenden a ordenar cosas, por ejemplo, aprenden, de hecho es bien impresionante, un paper que salió hace un par de días, aprende a hacer quicksort, mejor, una implementación de quicksort mejor que las mejores implementaciones de quicksort hechas por humanos, ¿ya? Es increíble, de verdad increíble lo que se puede lograr. Entonces, acá yo amplío la imagen y les muestro un poco la arquitectura general. Yo tengo múltiples de estas unidades con control y memoria, y ahí tengo una base de conocimiento, y se hacen cierta cantidad de pasos de razonamiento, ¿ya? Y después se entrega a un clasificador que me entrega la respuesta a una pregunta. ¿Qué tipo de preguntas? Por ejemplo, esta que lo voy a marcar acá a la izquierda, esta pregunta de acá, ¿ya? Que es, ¿cuántos objetos hay, ya sea detrás de... no, ¿cuántos objetos son objetos pequeños y están detrás de un pequeño cilindro metal o son cubos metálicos que están enfrente de un gran objeto de metal verde? ¿Ya? Una pregunta sumamente rebuscada, sin ningún sentido, pero que uno como humano, siguiendo proceduralmente esto, a ver, ¿cuántos objetos hay? Ya me están preguntando por objetos, que son objetos pequeños, ok, que están detrás de cilindros pequeños de metal, entonces uno llega y dice, ya, mira, sabéis que acá hay un cilindro pequeño de metal, está este tipo de acá, quizá este tipo de acá, y después dice, o cubos metálicos que están al frente de un gran objeto metal verde. Ya, mira, podría ser este de acá. Este, mira, no estoy tan seguro porque quizá no está al frente, etcétera. Pero un razonamiento que uno hace, ¿ya? Entonces, en esta tarea que se llama razonamiento visual, visual reasoning, ¿ya? O visual question answering, también le llaman, se entrena la red para que responda a esto y ocupa algo que se llama mecanismos de atención, que son ciertas capas en la red que le permiten indicarse a sí mismo en qué tiene que fijarse. ¿Ya? Es como cuando uno está escuchando a una persona hablar y hay harto ruido y de cierta manera enfoca auditivamente lo que está diciendo esa persona. ¿Ya? Acá es más o menos lo mismo con los datos. Entonces, podemos ver en los sucesivos pasos de razonamiento de esta red que se empieza a fijar las cosas que están atrás del pequeño cilindro de metal, ¿ya? Está eso, eso y eso. Hay tres cosas, ¿ya? Y después se empieza a fijar las cosas que están adelante de dos o tres cosas, no recuerdo bien, creo, sí, este está detrás de este, responde a estas dos cosas, ¿ya? Y después las cosas que están al frente, los cubos que están al frente de esto, ve esto por acá. Y fíjense que en cada paso de procesamiento que equivale a cada una de estas pasadas, la red, que es lo que está más en blanco, se va fijando en distintas cosas, ¿ya? Y que más encima son cosas que de verdad tienen sentido, ¿ya? Y finalmente entrega la respuesta que es 4. Desconozco si exactamente la respuesta era 4 en este caso, porque la pregunta es bien rebuscada. Pero es bien impresionante que se vaya fijando en eso y más encima, en cada uno de los 6 pasos de cómputo que hizo, estos mismos 6 pasos, me entregó una atención sobre las palabras de la pregunta. Al principio se fijó en many, ¿ya? Y en small,
¿ya? Entonces fíjense, con todas las cosas pequeñas que había, ¿ya? Y encontró esto, y acá estas otras cosas, tenemos cierta idea de lo que hace. Es como si estuviera aprovechándose de los espacios donde no hay nada en las imágenes para pensar. Ya un alumno mío hizo una investigación al respecto de eso, que es como un truquito que hace la red, que aprende a hacer la red porque nadie le enseñó. Pero fíjense que los distintos pasos se fijan en distintas cosas. Después dice en un OR, y después se fija en cubos metálicos, en large green metal object, etcétera. ¿Ya? Nadie le dijo que tenía que hacer eso. La red aprendió en qué tenía que fijarse para poder entregar una respuesta razonable, ¿ya? Lo que es increíble, ¿ya? O sea, la red está aprendiendo no solo a contestar bien, ¿ya? Sino que a fijarse en las cosas de manera secuencial que me permiten contestar bien, ¿ya? Es sumamente impresionante si me preguntan a mí al menos. Ya, dudas sobre esta parte de esta primera parte de la clase que tenía que ver con distintos trabajos relacionados con redes neuronales avanzadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada. ¿Cómo podemos buscar más de la Maxell? Pregunta Víctor. A ver, el paper está anotado acá abajo, Compositional Attention Networks for Machine Reasoning. A ver, espérate. Ya, perfecto, ya. Es que de repente pensé que me había preguntado otra cosa. Algo que a mí me sirve mucho para encontrar papers sobre cierto tópico es buscar en Google por el nombre del paper, y Google entrega como resultado el paper seguramente en Archive, y si ustedes se fijan justo abajo el nombre, dice cited by y un número. ¿Ya? Que son el side by, es la cantidad de papers que han citado este otro paper. Ustedes hacen clic ahí y muestra la lista de papers que han citado a este otro paper. ¿Ya? Y ahí uno puede empezar a profundizar más, y uno tiene eso por cada uno de los papers que busca. Entonces uno puede meterse, ¿verdad? Es como meterse en Wikipedia y empezar a aprender de algo. Acá es exactamente lo mismo, pero con los papers. De hecho, ahí uno empieza a construir un grafo que después el mismo Google se aprovecha para entregar mejores resultados. ¿Ya? Entonces ahí pueden buscar más no solo de la Mac, sino también de otros trabajos. ¿Ok? Ya. Entonces pasemos a la materia en sí. Lo que vamos a ver esta clase, lo que queda son las redes convolucionales, ¿ya? Que son las redes profundas más exitosas, reconocidas, comunes en la actualidad, ¿ya? Que están formadas por capas convolucionales, ya valga la redundancia, que vamos a verlo en las sucesivas diapositivas, que es la principal diferencia con las redes tradicionales que estamos acostumbrados a ocupar. ¿Ya? En vez de aplicar este producto punto a todo el input, aplican la convolución. ¿Ya? Y vamos a ver qué significa la convolución desde este punto de vista, que de cierta manera es fijarse en una partecita de la imagen y ver qué es lo que hay ahí. ¿Ya? Tienen otras capas que se llaman capas de pooling, que no tienen ni una ciencia muy grande, la van más adelante, y también capas fully connected tradicionales. ¿Ya? Entonces, basándome en este diagrama que tengo acá, estas capas de acá serían las convolucionales, ¿ya? Las capas de pooling están por acá entre medio, ¿ya? Y estas capas de acá serían las capas fully connected tradicionales. Estas son fully connected y estas son convolucionales, ¿ya? El ocupar convoluciones hace que se disminuya drásticamente el número de parámetros en comparación con los perceptrones multicapa, pero drásticamente, ¿ya? Sigue siendo un gran número de capas, pero o sea, de parámetros, pero mucho menor. Lo interesante es que están sustentadas en bases biológicas súper fuertes, ¿ya? Es bien impresionante, ¿ok? Vamos a reflexionar un poquitito sobre eso más adelante en la clase. Entonces, ¿de dónde vienen estas bases biológicas? Viene de un experimento que aquí yo le pido perdón a las personas que sean más sensibles con la experimentación animal. ¿Ya? Yo entiendo que esto puede ser fuerte, pero es como se hacía la ciencia hace 40 años atrás. ¿Ya? Así que le pido perdón si alguien de verdad siente mayor sensibilidad, pero lo que se hacía es poner un electrodo en el cerebro de un gato. Ya el gato, afortunadamente, no lo sacrificaron para esto, sino que hicieron el experimento poniendo. Yo concuerdo que puede ser. ¿Aló? Yo creo que se perdió un poco la comunicación. Sí, ya.
Se cortó con el gato no sacrificado. Ya, perfecto. Al menos quedaron tranquilos de que el gato no fue sacrificado. ¿Ya? ¿Me escuchan ahí, cierto? Ya. Entonces, bueno, no era necesario sacrificar al gato para esto. O sea, en el fondo se le hace una incisión y se le expone el cerebro y se le pone un electrodo. Es como una operación a cerebro abierto. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron estos investigadores Hubel y Wiesel, que vamos a ver un video en la siguiente slide, fue descubrir algo increíblemente relevante, que cuando los electrodos se posicionaron en la corteza visual, se encontraron neuronas que estaban tuneadas particularmente para responder de manera que te entrega una respuesta muy fuerte cuando había patrones visuales muy particulares. ¿Ya? O sea, como se ve acá, una barra horizontal con cierto ángulo, se encontró que había neuronas que respondían muy fuertemente a eso. ¿Ya? Y lo choro es que para distintas posiciones en la retina, ¿ya? Siempre había neuronas que respondían solo para ese patrón visual, ¿ya? No para otro, ¿ya? Entonces esto es bien interesante porque significa que la corteza visual está súper calibrada para que al menos las cosas que se ven directamente en la retina, esta responda a patrones muy particulares. ¿Ya? Y es interesante porque esa misma neurona, cuando uno empezaba a cambiar la orientación de esta barra, ¿ya? Dejaba de responder. Entonces respondía fuertemente entre menos 20 y 20 grados, ¿ya? Pero de ahí, a partir de los menos 40 o 40 grados de orientación de esta barra, no respondía nada, ¿ya? Y pasaba a responder otra neurona que sí estaba tuneada para esa otra orientación. ¿Ya? Entonces es bien impresionante este descubrimiento. Lo choro es que fue de suerte que se dieron cuenta. ¿Ya? Entonces, aquí voy a pasar a esta siguiente diapo. Está con... Debiese compartir el sonido. Ojalá que cargue a pesar de la conexión lenta. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un poco ¿cómo se llama esto? De cháchara sobre esto, pero lo interesante es ver cómo descubrieron de este comportamiento, ¿ya? Nicolás pone un comentario súper interesante, que él está tomando un curso Coursera llamado Computational Neuroscience, que vimos eso en las dos primeras clases, ¿ya? La neurociencia está íntimamente relacionada con esto y para los dos lados, o sea, los avances en neurociencia o los conocimientos de neurociencia están afectando directamente el avance en deep learning y el avance de deep learning también en la neurociencia, en la comprensión de los fenómenos. ¿Ya? Entonces, el meterse en neurociencia de alguna manera es súper chorro relacionado con esto. Entonces, The bueno, voy a researchers poner actually el listened video. in to individual nerve cells firing in the anesthetized cat Ya, ahí as they está el presented gato it que with está, different no sé si escucharon, está visual anestesiado. images. ¿Ya? When we started working, Torsten and I, in the late 50s, we set up our first experiments, and they didn't go well because at the beginning we couldn't make the cells fire at all. We'd shine lights all over the screen, Ya, no, and no va a nothing aparecer seemed to más el work. gato, así que And de Ron, nuevo les pido perdón a las personas que son más sensibles con esto, porque de verdad lo entiendo, pero no aparece más el gato, así que by no se preocupen. accident, one day, we were shining small spots, either white spots or black spots, onto the screen, and we found Ya, fíjense acá, los investigadores Hubel y Wiesel estaban viendo si algo podían capturar al poner puntos negros sobre un fondo blanco. ¿Ya? Esencialmente eso. Y resulta que obtenían resultados medio raros, ¿ya? Se activaban las neuronas, a veces no, ¿ya? Y no entendían qué es lo que pasaba. Pero fíjense, si entra en la explicación después, si no la entiendo yo voy a poner that the pausa. Mira, black dot seemed fíjense ese ruido como de rasguño de algo, es cuando la neurona se activaba. to be working in a way that at first we couldn't understand until we found that it was the process of slipping the piece of glass into the projector, which swept a line, a very faint, precise, narrow line across the retina. And every time we did that, we'd get a response. Ya. Entonces, no sé si entendieron, a veces es medio complicado de entenderlo en el inglés gringo muy rápido, pero esencialmente lo que estaban haciendo era pasar este punto por distintas partes
del espectro visual, y a veces se activaba y otras veces no, ¿ya? ¿Y qué se dieron cuenta? De que cuando movían ustedes son claramente muy jóvenes, pero yo incluso en la universidad me hicieron clases con transparencia. No sé si quizás ustedes en el colegio lo vieron, pero que en el fondo eran unos proyectores en que uno ponía un pedazo de plástico transparente y dibujaba encima de eso. ¿Ya? Y el profesor podía hacer diagramas, etc. Entonces acá hacían más o menos lo mismo, ¿ya? Pero resulta que en el borde de esta transparencia, al contrastar con la luz, se formaba una línea horizontal con cierto ángulo, ¿ya? Y lo que estaba respondiendo la neurona era eso, no el punto negro. Entonces los investigadores movían esta cuestión, ¿ya? Voy a retroceder un poco el video. A very Ya. faint, precise, Mira. narrow line across the Fíjense, retina. ahí se ve medio borroso, pero acá abajo a la derecha se puede ver un poco de esta línea horizontal, con cierta inclinación, ¿ya? Y eso es lo que estaba generando la respuesta en la neurona. Entonces, por suerte, ya se dieron cuenta de eso y ahí empezaron a desarrollar esta teoría de cómo se comportaban las neuronas, ¿ok? Entonces fue un golpe de suerte en la investigación, porque ellos no estaban siguiendo por ese lado. Acá hay otro video que no lo voy a mostrar, que esencialmente indica el sonido de cómo se activan distintas neuronas. Lo pueden ver si les interesa. Está la dirección más abajo. Entonces, el resultado de esta investigación, que estos tipos, si no me equivoco, que hayan ganado el premio Nobel, aquí lo desconozco, pero es una investigación seminal en el área de neurociencia de la corteza visual. Se dieron cuenta que las células o las neuronas se organizaban de manera jerárquica, ¿ya? Para aumentar el nivel de abstracción. Se tenían células o neuronas de bajo nivel de abstracción, de nivel medio y de nivel alto. Y para generar esta jerarquía, ¿ya? Se iban combinando los resultados de las celdas, o de las células, perdón, ¿ya? Las de bajo nivel se mezclaban para generar una respuesta que procesaban las neuronas de alto nivel. Y así sucesivamente, ¿ya? Y lo interesante, y de nuevo hago referencia a lo que les mencioné hace un rato, que era con respecto a patrones visuales muy particulares que se activaba independiente del lugar en que estuviera en la imagen, ¿ya? O sea, esta barra con cierta orientación se activaba en cualquier parte de la imagen, en distintas neuronas, porque había distintas neuronas por distintos lados, ¿ya? Pero siempre se activaba. Entonces, esto era bien impresionante. Ahora, si lo pensamos con nuestras redes tradicionales, las que vimos hasta la clase pasada, ¿cómo podríamos hacer eso? No es tan claro. ¿Por qué? Porque si esta capa de acá es de input y está cada uno de los píxeles de la imagen, ¿ya? Esta neurona de acá, para poder capturar el patrón de la barra así, con esta orientación, ¿ya? Que esté arriba a la izquierda en la imagen, solo tenía que tener pesos positivos, digamos acá, y todo el resto tenía que ser pesos iguales a 0, ¿ya? La probabilidad de que eso ocurra en una red, ¿ya? En una red de este tipo, con los millones y millones de parámetros que tienen, sin que se sobreentrene, es 0, ¿ya? Uno puede meter regularización para que se vayan a hacer muchas cosas, pero no se logra porque es mandar demasiados datos a 0, ¿ya? Sin que la red tenga algún tipo de idea de cuáles son los que tiene que mandar a 0, ¿ok? Entonces, en los 80, si no me equivoco, Jan LeCun, que algunos de ustedes tienen que conocer porque ganó el premio Turing hace un año atrás y además es de los precursores de las redes neuronales, él inventó y Víctor lo sigue en Twitter súper bien, pasa peleando el último tiempo, pero un investigador muy interesante a seguir en Twitter. Él creó este tipo de redes llamadas convolucionales, en que en vez de tener estas neuronas que se fijaban en todo el campo visual al mismo tiempo, él puso convoluciones, que las convoluciones son esencialmente pasar un cuadradito chiquitito por cada una de las posiciones de la imagen, ¿ya? Entonces, de esa manera, cada uno de estos filtros que están acá como este cuadradito chico, ¿ya?
se especializaba en uno de estos patrones visuales. En las líneas con este ángulo, otra en las líneas de este otro ángulo, etc. Y en vez de tener una neurona por cada posición de la imagen, ese filtro lo pasaba por toda la imagen, ¿ya? Con lo que generaba otra imagen de cómo se activaba este filtro, ¿ya? Y ese cambio produjo un cambio en el rendimiento enorme porque disminuyó fuertemente la cantidad de parámetros, ¿ya? Fíjense que acá un filtro convolucional puede tener, no sé, 3 por 3 por 3 de tamaño, o no sé, 7 por 7 por 7, por 3, perdón, ¿ya? En cambio, una capa de estas completa tiene la misma cantidad de neuronas que la cantidad de entrada. Entonces, si esta es una imagen, no sé, de 320 por 240, una imagen con una resolución bajísima, ¿ya? Acá tengo 320 por 240 neuronas, o conexiones para cada una de las neuronas, es súper complicado, ¿ya? En cambio, la convolución nos permite ahorrar eso, y Jan LeCun, bueno, creo este tipo de redes donde yo tengo varias capas convolucionales una después de otra. ¿Ok? Esa es más o menos la fundamentación basal de cómo llegaron a existir las redes convolucionales, que si bien no es lo único de redes en Deep Learning, sí son las más famosas y las que mejores resultados han tenido. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Nada al parecer. Ya, continuemos. Entonces, ¿qué vamos a ver lo que queda más o menos de esta clase? Que pueden ser hartas slides, pero son slides que en el fondo pasé la misma animación a varias slides. Vamos a ver cómo se compone una capa convolucional, que son estas ReLUs, ¿ya? Que no lo habíamos hablado antes, quizá lo habíamos conversado una que otra clase, pero a nivel bien somero, y son estas capas de pooling, ¿ya? Y vamos a ver eso en lo que queda de la clase. Entonces, ¿cómo se forman estas capas convolucionales? Explicación súper sencilla. Imaginemos que tenemos una imagen de 32 por 32 por 3, ¿ya? Donde esta es la profundidad 3, este es el ancho y este es el alto, ¿ya? O sea, 32 por 32 por 3. ¿Ya? Imagínense que tenemos eso y que yo tengo un filtro, ¿ya? Que es análogo a una neurona o kernel, hay muchas maneras de decirlo, ¿ya? Y ese va a ser mi filtro convolucional, ¿ya? ¿Y qué va a significar que sea convolucional? Que va a pasar por cada una de las posiciones de esta imagen, ¿ya? Algo importante en imágenes al menos es que estos numeritos de acá, la tercera dimensión, tienen que coincidir, ¿ya? A pesar de que esto no es estricto, sí tiene sentido en imágenes porque uno percibe los tres colores al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, uno esperaría que las formas que se generen obedezcan a los tres colores al mismo tiempo, ¿ya? Ahora, el filtro después decidirá si es que se fija en un color más que en otro, ¿ya? Pero uno percibe los tres colores al mismo tiempo, por eso no se separa, ¿ya? Entonces, uno va a pasar bueno, un poco antes de la siguiente diapo, acá está la expresión discreta de lo que es una convolución, no la expresión continua. Y esencialmente lo que yo estoy haciendo es ponderar una función por otra función, ¿ya? O sea, por cada punto de una función, yo paso toda la otra función de manera secuencial, ¿ya? Y veo cómo se comporta. Eso es esencialmente ponderar una función por otra. Yo no sé si vieron las convoluciones en los cursos de matemática, yo recuerdo que lo vi en ecuaciones diferenciales, ¿ya? No sé si ustedes lo ven ahora en algún curso, que sea en cálculo 3, no sé, pero desde el punto de vista computacional o de las redes, es ponderar una función por otra, lo que en la práctica se refiere a pasar este cuadrito que está acá por cada una de las posiciones de la imagen, ¿ya? Entonces, si yo tengo mi imagen de 33 por 33, perdón, 32 por 32 por 3 y mi filtro es 5 por 5 por 3, ¿ya? Este filtro yo lo puedo pensar finalmente como un vector en que yo agarro cada una de las filas de este filtro y la pongo, ¿ya? Y yo también podría pensar en el pequeño sector de la imagen que está cubriendo este filtro, ¿ya? También como un vector de 5 por 5 por 3 elementos, ¿ya? De 75 elementos. Entonces lo que hace la convolución es agarrar el filtro, agarrar el pedazo de imagen o el pedazo de datos que esté cubriendo el filtro y hacer el producto punto entre ellos dos, ¿ya? Fíjense que esto es la misma operación que teníamos con el perceptrón, ¿ya? Pero acá la estoy haciendo en una parte pequeña de la imagen y después yo muevo mi filtro y repito eso en otra parte de la imagen,
¿ya? En el perceptrón el W era del tamaño de toda la imagen, ¿ya? Acá W es más pequeño que la imagen y X es más pequeño que la imagen, ¿ya? Y esto yo lo repito. Por lo tanto, tengo muchos menos parámetros y tengo invarianza traslacional. Ya eso es súper importante. Eso significa que independiente de donde esté esta forma en la imagen, siempre voy a obtener la misma respuesta, ¿ya? Porque mi filtro lo voy a aplicar a toda la imagen. ¿Ok? Entonces yo por cada una de las posiciones de la imagen hago el W transpuesto X o el producto punto W con X y si quiero le sumo un bias. ¿Ya? Por lo tanto, para un filtro de 5x5x3, yo voy a tener 75 más un parámetro, 76 parámetros. ¿Ok? Y eso es bastante menor que lo que yo tenía antes con las redes tradicionales. Entonces, yo a partir de esta convolución de una imagen de 32x32x3 con un filtro de 5x5x3, voy a generar un mapa de activación, ¿ya? Que es la respuesta de este filtro, el W transpuesto X más B, ¿ya? En cada una de las posiciones. ¿Y por qué me queda de 28x28? Esencialmente porque mi filtro es de 5x5, por lo tanto acá voy a ocupar 5, ¿ya? Y si hago 32 menos 5 me queda 27, yo voy a poder moverme 27 espacios para allá. ¿Y por qué queda 28? Porque yo ya lo puse una vez, ahí tengo 1 más 27 posiciones para allá a la derecha que voy a poder mover esto. Por eso me queda de 28 por 28. Por 1, porque estoy aplicando un solo filtro. ¿Ya? Si yo ahora creo otro filtro y repito el proceso, mi output va a ser de 28 por 28 por 2. ¿Cierto? Porque voy a aplicar un filtro, tengo el mapa de activación, después aplico el segundo filtro, tengo el mapa de activación, ¿ya? Y si eso lo repito más veces, por ejemplo, 6 veces, porque tengo 6 filtros distintos, yo a partir de mi imagen de 32 por 32 por 3, voy a obtener una nueva imagen de 28 por 28 por 6. ¿Cuál es el sentido de esa imagen? Vaya a saber uno, ¿ya? Porque son respuestas de los distintos filtros, ¿ya? Juan Carlos pregunta una pregunta interesante, ¿cómo se definen esos filtros? Eso se aprende. Y ahí está la gran gracia. Con backpropagation, la red, en base a los datos, va a aprender cuáles son los filtros. ¿Ya? Y por eso aquí no voy a devolverme como las 20 diapos para atrás, esa diapo donde yo les mostraba que en la primera capa se aprendían bordes, después se aprendían parte de la cara, etcétera, es porque la red, mediante el backpropagation, adecuó los pesos de los filtros para que estos respondieran fuertemente a esos patrones. El tamaño es fijo. Ya, Juan Carlos también pregunta por el tamaño. El tamaño es un patrón, una decisión de diseño. En general, para imágenes, uno ocupa en la primera capa algo tipo 7x7, ¿ya? Para reducir la dimensionalidad y después en todas 3x3. ¿Ya? La gracia es que la convolución es un operador lineal, entonces uno puede, finalmente, dos convoluciones seguidas de 3x3 es como hacer una convolución más grande, etc. Entonces se puede manejar eso. ¿Ok? Entonces, fijan, si yo repito este proceso, porque después yo puedo aplicar el mismo proceso acá para generar imágenes, no sé, de 27 por 27 por 256. Ya, ahí se me acabó la cuestión, por 256. ¿Ya? Porque yo podría tener filtros de cierto tamaño y tengo 256 distintos de eso. Entonces yo esto lo puedo repetir y de ahí nace esta idea de distintas capas de la red, que yo aplico esta misma operación distintas veces. ¿Ok? Entonces, estas son las capas convolucionales. ¿Ya? Si comparamos esto con un perceptrón, ¿qué elemento nos faltaría? ¿Ya? Cambiamos el producto punto, W transpuesto X por la convolución de W con X. Así generalmente se denota la convolución con una estrella o asterisco bastante más lindo que el que dibujé yo ahí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos falta? Bueno, el bias está metido acá. Acuérdense que el bias uno puede meterlo a la mala en el X diciendo X1 y acá tengo esto. ¿Ya? Como dice Juan Carlos, súper bien, la activación. ¿Ya? Y este es uno de los puntos, el segundo punto importante que permitió el avance en las redes. El primero fue cambiar entre comillas, cambiar el producto punto por convolución. ¿Ya? Y el segundo es cambiar y esto está por acá, la función logística, ¿ya? Por otra función de activación. ¿Ya? De los que lo respondieron en la tarea, ¿cuál era el problema de la función logística de la sigmoide cuando uno hace backpropagation?
Juéguensela a ver si lo tenía bueno. Vanishing gradient, como indica Valentina. Exactamente. ¿Y por qué se daba? Porque la derivada de la función logística es muy pequeña, tiene un máximo ahí, ¿ya? Entonces, la derivada siempre hace que el módulo del gradiente, la norma del gradiente, se reduzca. Por lo tanto, si yo tengo muchas capas, esto se va a ir reduciendo, voy a tener el vanishing gradient a medida que voy avanzando en las capas. Más aún, la derivada acá en la sigmoide y acá es 0, como pueden ver. ¿Ya? O sea, en este punto alto, este punto acá. Eso significa que si yo por algún motivo caí en esos bordes con mi respuesta de la sigmoide, mi gradiente va a ser 0. Por lo tanto, no voy a tener cómo mover los pesos. ¿Ya? Y el espacio donde mi gradiente no es 0 es muy pequeño. Acá, perdón, es acá y acá más o menos. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a necesitar muchísimas iteraciones para sacar los ejemplos del 0. Ya ustedes pueden implementarlo y darse cuenta que de verdad cuesta mucho que converja a menos que yo tenga mecanismos de momentum, cosas así. ¿Okay? Entonces, nuevamente, uno de los grandes avances que fue muy simple es que se cambió la función logística o la sigmoide por algo que se conoce como la ReLU. ¿Ya? ¿Y qué es la ReLU? No es otra cosa que una función lineal por trazo en que es 0 si x es menor que 0 y es x si x es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces es una recta paralela, o sea, horizontal, y después una recta con pendiente 1. ¿Ya? Y eso cambió completamente la manera en que convergían las redes, convergieron infinitamente más rápido, porque uno acá tenía la derivada libre, ¿ya? Tenía una derivada súper informativa, ¿ya? Y acá no se tenía derivada porque en realidad la idea es que si la respuesta de un filtro es menor a 0, significa que lo que vemos ahí no corresponde al filtro. Entonces no había problema. En la práctica hay pequeños problemas y por eso ahora existe la PRELU, en que uno puede parametrizar la pendiente de esto. Está la ELU, que le da una parte exponencial a esto acá, y tenemos la SoftPlus, que le da otro cambio. ¿Ok? Entonces, con eso uno tiene la siguiente secuencia, que tiene convoluciones y después ReLU para generar esto. ¿Ok? Esa es la segunda parte. ¿Qué filtros se obtienen? Filtros de este tipo, ¿ya? Filtros así con estos bordes o colores en las capas de bajo nivel, en las capas de nivel medio yo obtengo estas cosas medias abstractas, ¿ya? Pero parecen capturar forma y después en las capas de alto nivel sí encuentro cosas que se asemejan a objetos. Acá algo parecido a un pájaro, acá parecido a una colmena, acá parecido a una rueda, ¿ya? Y no me atrevo a decir las otras cosas porque de verdad no tengo idea, ¿ya? Porque hay cosas medias abstractas, ¿ya? Súper abstractas. De hecho, hay papers súper interesantes sobre qué es lo que ven las redes. Y esto tiene bastante relación con esta idea de jerarquía que descubrieron Hubel y Wiesel, ¿ya? Entonces, yo a partir de estos filtros creo estos nuevos filtros, como vimos por la estructura que tiene la red convolucional, ¿ya? ¿Cómo se ven estos mapas de activación? ¿Ya? Fíjense acá, centrémonos en este que creo yo es el más claro. Este filtro me indica que en la parte de abajo de mi filtro va a responder alto si hay una componente naranja. ¿Ya? Y si yo aplico ese filtro a esta imagen de acá, veo que el señalizador del auto es naranjo. Y el mapa de activación me indica que este filtro se activó fuertemente en esta parte de arriba, justamente donde hay un naranjo. Entonces, esto es lo que terminan viendo las redes en las capas intermedias. Mapas donde las respuestas altas son donde ese filtro se activa fuerte. Y al componer esas respuestas yo puedo armar representaciones de más alto nivel. ¿Okay? ¿Hay alguna duda sobre esto de las capas convolucionales, de cómo se generan los filtros, etcétera? ¿O está razonablemente claro? Ni una duda al parecer. Ya, continuamos. No quedan tantas diapos. Yo creo que sí, vamos a estar como en 1 hora 3/4. Yo pensé que quizás nos podíamos saltar las 2 horas, pero ojalá que no, para no invirtamos tanto tiempo en esto. Acuérdense que la grabación ya está por si tienen que hacer otras cosas. La grabación va a quedar por si tienen que hacer otras cosas, irse, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, veamos muy rápidamente un poquitito esto de cómo se mueven los filtros en una imagen. Si yo tengo un input de 7x7 y un filtro de 3x3,
¿ya? Esto yo lo voy a ir moviendo posición a posición. Acá déjenme hacer un pequeño cambio para que se vea con mejor resolución las diapos. Yo voy a ir moviendo de a poco este filtro por la imagen, ¿ya? Y se fijan acá cuántas veces lo moví. Fue una, o sea, cuántas activaciones distintas tuve. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Eso significa que mi output va a ser de 5 por 5, porque yo puedo repetir lo mismo para abajo y en cada una de las posiciones. ¿Ok? Yo podría decir después, mira, ¿sabéis qué? En vez de moverme de en un píxel, me voy a mover de a 2 en 2 píxeles, ¿ya? Porque uno podría decir que la información de las imágenes me es redundante, que si me muevo un píxel de verdad cambia muy poco, así que lo voy a hacer más eficiente. Entonces yo pongo ahí el filtro, me muevo 2 píxeles, lo pongo ahí, me muevo otros 2 píxeles, lo pongo ahí y obtengo un output de 3x3. ¿Ya? Eso sirve para reducir la dimensionalidad de lo que estamos procesando con las redes. ¿Qué pasa si decido ocupar un stride de 3x3, es ser más eficiente? Voy a aplicar uno y después puedo aplicar otro por acá y después no puedo aplicar más. ¿Ya? No cabe justo ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? ¿Ya? O cómo vemos este resultado, yo ocupando esta fórmula que es el n, que es el tamaño, el ancho de la imagen, menos el ancho del filtro, partido por el stride, y eso le sumo 1, obtengo la cantidad de veces que yo voy a poder aplicar el filtro, o sea, el ancho de mi mapa de activación. ¿Ya? Y si sustituimos en esa fórmula los 3 casos que vimos antes, vemos que el primero obtengo 5, segundo 3, pero acá obtengo 2.33. ¿Ya? No puedo aplicar una convolución 2.33 veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Se padea con ceros los lados del input. ¿Ya? Y con eso yo cambio este parámetro del tamaño de la imagen y con eso logro hacer calzar las cosas. ¿Ya? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo un input de tamaño 32 por 32 por 3, ¿ya? Y tengo 10 filtros de 5 por 5, ¿ya? Con stride de 1, estos filtros son de 5 por 5 por 3, acuérdense que el tamaño tiene que coincidir con esto, ¿ya? Hay stride de 1 y padding de 2. ¿Cuál va a ser el volumen de este output? Ya me refiero a volumen porque va a ser ancho, alto, fondo. Bueno, sustituimos la fórmula. El ancho de la imagen es 32, ¿ya? El padding es 2 por cada uno de los dos lados, 2 por 2, y el tamaño del filtro es 5. Entonces hago 32 más 4 menos 5, ¿ya? Eso lo divido por el stride, que es 1, ¿ya? Y a eso le sumo 1, ¿ya? Tal cual como decía la fórmula. Y el resultado de eso es 32. Por lo tanto, dado que tengo 10 filtros, ¿ya? El tamaño de mi volumen de salida va a ser 32 por 32 por 10. ¿Ya? O sea, yo puedo generar un output del mismo tamaño que el input si es que hago un padding de 2 para no perder los 2 píxeles por lado, por decirlo de alguna manera, que yo pierdo con un filtro de 3x3. ¿Ok? Siguiente pregunta, que siempre que la ponía en una prueba causa problemas. ¿Ya? ¿Cuál es la cantidad de parámetros que van a tener los filtros en total de esta capa? ¿Ya? Entonces, hagamos la mano. Yo tengo 10 filtros, ¿cierto? ¿Ya? Esto me voy a poner acá para no matar lo que hay en la diapo, después lo voy a poner acá. Tengo 10 filtros, ¿cierto? ¿De qué tamaño es cada filtro? De 5 por 5, ¿ya? Por 3. ¿Ya? Por lo tanto, si cada filtro es de 5 por 5 por 3, acá tengo 25. ¿Ya? A esto tengo que, perdón, 75, no 25. 75. ¿Ya? A esto tengo que agregarle un 1 por el bias, ¿cierto? Por lo tanto, cada filtro va a tener 76 parámetros. Y si yo tengo 10 filtros, voy a tener 760 parámetros en esta capa. ¿Ya? Comparen eso con la cantidad de parámetros que hubiésemos tenido que tener si hubiéramos ocupado una capa fully connected. En una capa fully connected con una neurona hubiéramos necesitado 32 por 32 por 3 parámetros, que son las conexiones entre cada uno de los píxeles con la neurona. Y eso por la cantidad de filtros, que en este caso hubiera sido 10. ¿Ya? Entonces, se fijan, es una cantidad bastante alta. ¿Ok? Que nosotros reducimos a solo 760.
Entonces, bueno, acá está lo mismo que dijimos recién. Ya, vamos acercándonos al fin. Lo último que nos falta, ya vimos de las capas convolucionales, vimos la ReLU, nos falta estas capas de pooling. ¿Qué significarán? ¿Ya? Y lo único que hacen las capas de pooling es hacer las representaciones más pequeñas, ¿ya? Reducir. ¿Y cómo lo hace? Bueno, sobre cada mapa de activación lo que hace es reducir el tamaño de este mapa. Por ejemplo, acá una reducción de la mitad del tamaño, de 224 por 224, 112 por 112, tratando de mantener algún tipo de, la mayor cantidad de información posible, ¿ya? Y el pooling que históricamente se ha ocupado es uno que se conoce como max pooling, ¿ya? En que yo defino, por ejemplo, filtros de pooling de 2x2 con stride de 2. Entonces yo agarro la primera parte de 2x2 y acá veo cuál es el valor más grande. 6, perfecto. Entonces en mi imagen de salida yo voy a poner un 6, ¿ya? En esa posición. Luego, como dice stride de 2, me muevo 2, veo en esta parte cuál es el máximo. Ah, es 8, pongo el 8 acá. Y así con cada una de las posibles posiciones. Es como un filtro convolucional que en vez de ejecutar el producto punto, ejecuta el máximo, ¿ya? Y eso es lo que obtenemos ahí. Y eso se ocupa esencialmente para reducir la dimensionalidad y que las redes no sean tan pesadas. En la práctica, con el pasar de los años, la comunidad se ha dado cuenta que no es necesario aplicar max pooling muchas veces, sino que basta con el stride, ya del filtro convolucional. Porque si yo acá, voy a retroceder un poco, si yo tengo acá, ¿ya? Si yo en mi imagen de 7x7 tengo un stride de 2, inmediatamente reduzco la dimensionalidad a la mitad, a 3x3, ¿ya? Y a pesar de que uno puede decir, ah, chuta, sí, pero es que vaya a perder píxeles, etcétera, sí, efectivamente, pero en la práctica no importa. Esas son las cosas interesantes de las redes, que si uno pierde algo por un lado, después lo gana por otro. Es bien, bien interesante. Es como estos mecanismos que tiene el cerebro de recuperarse si hay algún tipo de falla cuando gente tiene accidentes neuronales. Acá pasa algo un poquitito parecido. Intenta como rellenar la información de otras maneras. ¿Ya? Entonces, lo último que nos queda son las capas convolucionales del final, que son estas de acá, ¿ya? Y alguien me podría, que bueno, son las capas convolucionales que vimos hasta en la última clase del curso, pero alguien me podría indicar qué problema podrían tener estas capas convolucionales. O dicho de otra manera, ¿hay algún motivo por el cual no sufran los mismos, perdón, no convolucionales, las fully connected? ¿Hay algún problema por el cual estas capas fully connected no vayan a sufrir los mismos problemas que sufrieron antes las capas fully connected? ¿Alguien se la juega con una respuesta? Como overfitting, por ejemplo, como dice Víctor, sí. ¿Sí? O sea, con lo que está ahora, ¿me aseguro que estas capas no sufran overfitting como antes? Ya, Felipe indica que no puedo overfitar tanto al tener que comprimir. Sí, tienes toda la razón, pero eso es porque tu representación viene buena antes, ¿ya? Pero una vez que estáis dentro de tus capas fully connected, no hay nada que evite el sobreentrenamiento, ¿ya? Entonces, el tercer gran cambio que se hizo, ya recuérdense que el primero fue la capa convolucional, luego la ReLU. El tercer gran cambio que se tuvo para mejorar el rendimiento de las redes fue aplicar una técnica de regularización que se llama dropout, ¿ya? Que es carnicería pura. Yo ya imagino la manera en que los investigadores hicieron esto. Fue como, chuta, ¿sabéis que las neuronas no paran de sobreentrenarse? No sabemos qué hacer. Y alguien tiene que haber tirado, oye, ¿y si las matáis nomás, las apagáis? Probemos. Y funciona. Es increíble. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que Dropout aleatoriamente, cada vez que pasa un ejemplo, apaga las neuronas con cierta probabilidad. Por ejemplo, 0,5, o sea, va neurona por neurona, tiene una moneda y dice, ya tú con probabilidad 0,5 te vaya a apagar. Y apagarse significa que no vaya a tirar información para adelante. ¿Ya? Lo que es súper contraproducente. Tú decís, pero ¿cómo estás perdiendo información? Sí, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se logra en la práctica? Se logra que las neuronas no puedan confiar en las otras neuronas, ¿ya? Como que pierden este sentido de comunidad que tenían las neuronas,
ya que las terminaba sobreentrenando, sino que ahora dicen, mira, ¿sabéis qué? El otro flaco al lado puede que no esté, así que tú tenés que arreglártelas con tus propias uñas y con la información parcial que reciban de los otros. ¿Ya? Valentina pregunta si no hay manera de hacerlo informado. Es súper buena pregunta. Hay trabajos sobre eso, pero no está tan claro cómo se hace. ¿Ya? En mi tesis de doctorado yo lo hice ocupando regularización que mandaba muchos pesos a cero, con el fin de que los datos informaran cuáles eran los que tenían que hacerlo a cero. ¿Ya? Y eso funciona razonablemente bien, pero no tenemos una explicación clara de por qué y cuáles son los que se van a cero. ¿Ya? Es súper eficiente esto, es suficientemente eficiente, ¿ya? Y como pregunta Pablo, es efectivo, o sea, se decían las que se apagan cada iteración. Sí, cada iteración, no es cada cierto rato. O sea, cada vez que yo tengo un batch, ya vamos a ver lo que es un batch un par de días más adelante, yo tiro una moneda por cada una de las neuronas y se apagan. ¿Ya? Un trabajo muy reciente de un investigador chileno que se llama René Vidal, yo hice parte de mi doctorado con él en Baltimore. Él con un estudiante demostraron que este dropout es análogo, es lo mismo a hacer un tipo de regularización que se llama low rank, ¿ya? Que en el fondo tratan de disminuir el rango de la matriz, o sea, disminuir la cantidad de columnas o filas linealmente independientes, ¿ya? O sea, matar las que no son linealmente independientes, ¿ya? Pero es una demostración súper sofisticada en que ellos algo que, porque para nadie es trivial que apagar neuronas al azar es lo mismo que aplicar, que lograr que la matriz o los vectores de la fully connected sean de rango bajo, que la matriz sea de rango bajo. ¿Ya? Ellos lograron demostrarlo y ahí uno puede tener un poquito más de insight qué es lo que está logrando el dropout. Pero en su momento, el 2012, esto fue un cueazo. ¿Ya? Creo que esa es la palabra que lo define. A alguien se le ocurrió, lo probaron, funcionó bacán y bueno, así quedó para más adelante y ahora estamos tratando de entender. ¿Ok? Entonces, tiremos aquí este diagrama, lo tomé de la clase de Deep Learning del curso de Stanford, ¿ya? Que es súper bueno, si les interesa tomarlo, están los videos online, es un curso súper, súper bueno. Entonces, uno tiene las capas fully connected de una red y aleatoriamente mata alguna, ¿ya? Y la información fluye lo que tenga que fluir. De hecho, este concepto es tan general que yo con unos colegas de Berkeley acabamos de publicar un paper en ICML, en la Conferencia Internacional de Machine Learning, en un workshop de Federated Learning, que es un tipo de aprendizaje que se está ocupando ahora, en que aplicamos dropout a ver, cuando uno trata de hacer inferencia en redes neuronales, uno puede tomar un camino distribuido en que tiene distintos computadores que hacen distintas partes de la inferencia. ¿Ya? Por ejemplo, un computador en un lado que está en una cámara hace las primeras 3 capas. Después el resultado de eso se va a otro computador que está en un servidor cercano en que se procesan las siguientes 3 capas y así sucesivamente. ¿Ya? Y el problema que tiene eso es que si se muere el computador intermedio, ya por lluvia, terremoto o porque alguien pisó el cable y lo desenchufó, se pierde toda la información. ¿Ya? Y lo choro de este trabajo que hicimos con un colega en Berkeley, que ahora está trabajando en Facebook, es que nosotros aplicamos dropout al computador en sí. Matamos aleatoriamente al computador y creamos conexiones como residuales entre los distintos computadores que formaban esta red. ¿Ya? Entonces a veces nos saltamos el computador, etcétera. Pero nosotros, carepalo, de repente llegamos y apagamos un computador. ¿Ya? Y funciona bacán. Funcionó súper bien. La robustez de la solución es enorme. O sea, después en la práctica, cuando esto está funcionando, pueden apagarse muchos computadores y la red, dado que aprendió a pasar la información a través de otros computadores, lo mismo que acá en Dropout, la red termina siendo casi la misma pega que si no hubiera errores. Entonces es bien increíble lo que puede generar este Dropout, es bien, bien potente. Ese paper, por si le interesa, también está en mi sitio en Scholar. Ahí creo que casi que automáticamente se ponen los papers que uno publica. Entonces, aquí en su momento se pensaba, chuta, ¿por qué esto puede ser una buena idea? ¿Cómo voy a sacar neuronas y a funcionar bien?
Y lo que pasa es que la red aprende a construir puntajes, representaciones redundantes para tener un score más robusto. Entonces, por ejemplo, si la primera neurona decía que el gato tenía una oreja, que tiene cola, o sea, que lo que hay en la imagen es peludo, tiene garras y tiene una mirada malvada, ¿ya? A pesar de que yo apague 3 de estos, la red aprendió que si están estos 2, yo voy a entregar un puntaje robusto si es gato o no. ¿Ya? Y eso es lo que se logra más o menos a una idea de lo que logra el dropout. ¿Ya? Otra manera de verlo, ustedes que son expertos en ensamble, es que dado que yo voy a hacer esto por cada ejemplo y lo voy a hacer aleatorio y las redes tienen una cantidad de neuronas tan grande, que yo entreno por un descenso de gradiente un ensamble distinto de neuronas por cada imagen, o sea, un modelo distinto. Porque en la práctica, si yo pago aleatoriamente cierta cantidad de neuronas, eso es un modelo distinto, ¿cierto? Porque dejé de tener neuronas. Entonces, si yo entreno eso secuencialmente, yo voy a tener un ensamble de redes distintas que están respondiendo la misma pregunta. ¿Ya? Es una manera de verlo más o menos, de entender por qué esto es más robusto. Ustedes vieron en la tarea que si yo construí un ensamble, y vimos en la materia Random Forest, de que yo obtenía una representación más robusta. ¿Ya? Acá es más o menos lo mismo. Yo tengo, como una manera de verlo, una red que es al mismo tiempo un ensamble de millones de redes que fueron entrenadas por una iteración cada una. ¿Ok? Ya, preguntas de esta parte de Dropout, que creo puede ser bien contraintuitiva, pero créanme que funciona, históricamente ha funcionado súper bien. ¿Alguna pregunta? Nada de nada. Ya, pasemos a las, ahora sí, últimas diapos de la clase. ¿Cómo voy a optimizar esto? No se ocupa el descenso gradiente tradicional, sino que se ocupa lo que se conoce como el descenso gradiente estocástico, que yo se los mencioné para la tarea, que esencialmente en vez de agarrar todos los ejemplos al mismo tiempo, yo agarro un mini batch, agarro algunos y calculo el gradiente en base a eso, hago un descenso y después agarro otro conjunto. ¿Ya? Más de alguno de ustedes puede decir, chuta, ¿cómo funciona eso? Si estoy agarrando un gradiente ruidoso, sí, efectivamente, pero es posible demostrar, ya que está demostrado en el paper de Stochastic Gradient Descent, que si uno toma pasos o learning rates suficientemente chicos, esto converge al mismo óptimo que el descenso gradiente tradicional. ¿Ya? A ver, me quedé con una pregunta. Juan Carlos pregunta, ¿en general las redes con dropout son más grandes, más neuronas? No necesariamente. El dropout te permite hacer capas más grandes, ¿ya? Pero más que pensar en eso, lo que se hace ahora es cada vez que tú tienes redes neuronales con capas fully connected, independiente de la cantidad de neuronas que tengas, tienes que aplicar el dropout. ¿Ya? Si te sirva para crecer y que eso te entregue mejores resultados, perfecto. ¿Ya? Pero no hay como una tendencia general que vayan a tener más neuronas si ocupan dropout que las que sin dropout, porque todas ocupan dropout a esta altura si ocupáis capas fully connected, no te queda otra. ¿Okay? Entonces, aquí en el descenso gradiente estocástico, el parámetro clave es el learning rate. ¿Ya? Si yo tengo un learning rate muy alto, esto se va a ir para arriba como loco muy rápidamente. ¿Ya? Si yo tengo un learning rate muy alto, que es esta línea verde, ¿ya? Va a bajar muy rápido, pero después se va a quedar pegado. ¿Por qué? Porque, y esto es, veámoslo de esta manera, si mi superficie a optimizar es así, ¿ya? Y acá yo tengo como un cototo, algo que va más para abajo. Si tengo mi learning rate muy grande, el gradiente va a chocar acá, después va a chocar acá, después va a chocar acá, etcétera, y nunca va a poder meterse acá. ¿Ya? En cambio, y bueno, si yo tengo un learning rate muy pequeño, voy a poder meterme ahí, pero es muy lento. Pero si yo tengo un learning rate adecuado como el rojo, yo voy a poder bajar correctamente hasta acá. ¿Ya? Una de las técnicas que se ocupa para esto es llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a tener un learning rate que va a ir cambiando en el tiempo. ¿Ya? O sea, de aquí hasta acá voy a tener cierto learning rate y cuando me dé cuenta que esto no puede bajar más, que mi función objetivo no se reduce más, yo voy a reducir el learning rate, cosa de que empiece a ir a pasitos más pequeñitos por ahí. ¿Ya? Y eso se llama Learning Rate Scheduling, está lleno de literatura sobre eso y funciona bastante bien. Entonces, para concluir, ahora sí la última diapo. El 2012, que fue el momento que yo les he contado que fue la explosión de las redes neuronales, se generó con una red que se llama AlexNet. La gente de inteligencia artificial en redes neuronales tiene la
costumbre, no sé si muy positiva, de ponerle como un nombre a las redes, ¿ya? Y en sus inicios, como había tan pocas redes, le ponían el nombre de la persona. Entonces, AlexNet se llama así porque el primer autor del paper se llama Alex Krichevsky, y aquí no me acuerdo exactamente cómo sigue el nombre, lo siento, pero como se llama Alex Krichevsky, le pusieron AlexNet. ¿Ya? Uno puede discutir lo adecuado o no de esta estrategia, pero bueno, quedó como el nombre de AlexNet. Y la AlexNet fue entrenada en un set de datos conocido como ImageNet, ¿ya? Que tiene 1.2 millones de imágenes y 1000 categorías. ¿Ya? La red tiene esta estructura, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas convolucionales, ¿ya? Con filtros de, partían con 11 por 11, después 5 por 5, 3 por 3, etc. ¿Ya? Tienen 96, 256, 384, 84, 256 filtros. ¿Ya? Después 3 capas fully connected para hacer la categorización a 1000 categorías. En esa época, el 2012, las GPU tenían poca memoria, por lo tanto tuvieron que ocupar 2 GPU para entrenar esto, lo entrenaron durante una semana, ¿ya? En la actualidad uno se puede demorar unas cuantas horas en entrenar esto. Ocuparon dropout con probabilidad 0.5, ¿ya? Un data augmentation de por 10, ¿qué significa eso? Que agarraban la imagen y decían, ya, yo voy a generar 10 imágenes a partir de estas. ¿Cómo? Bueno, hago el mirror de esta imagen, la doy vuelta, también le agarro un pedacito por acá, un pedacito, no sé, por acá, etcétera, y hacían 10 variaciones de esa imagen, porque esta red tenía tantos parámetros que incluso con 1.2 millones de imágenes se sobreentrenaba. Entonces, finalmente la red en la práctica fue entrenada con aproximadamente 10 millones de imágenes. ¿Ya? Y en este benchmark de ImageNet tuvo un error top 5, que significa que la categoría correcta esté dentro de las 5 primeras que se predijeron, ¿ya? Tuvo un error del 15.3. Imagínense, achuntarle el 85% de las veces cuando tú tienes 1000 categorías, ¿ya? Esto es rendimiento claramente sobrehumano, ¿ya? El tema es que el segundo lugar, que era un método tradicional de Machine Learning, obtuvo el 26% de error. ¿Ya? O sea, de una a otra hubo una reducción de un 10% de error, ¿ya? Lo que es increíble. Nunca más se ha visto algo así. Entonces ese fue el momento en que la comunidad dijo, wow, acá tenemos algo especial, por fin las redes neuronales están respondiendo a las esperanzas que se tenían antes, ¿ya? Entonces, esa es la última diapo que tengo preparada. Con eso terminamos. Quise poner esa porque fue, de cierta manera, el trabajo que inició esta revolución. Si toman Deep Learning, seguramente van a partir de esta red analizándola para seguir adelante con las otras cosas. Por lo tanto, creo bastante adecuado terminar con eso. Así que eso, pues espero que les haya gustado la clase. Creo que es una lástima que no todos hayan podido estar en la clase, que no haya podido, en realidad no hoy día, sino cuando correspondía hacerla. Pero bueno, la voy a hacer disponible, etcétera. Ojalá les haya interesado, ojalá les haya motivado. Si tienen interés de seguir en esto, de seguir investigando, leyendo, escríbanme. También está el IA Labs, que somos más profesores, podemos hablar de eso, no hay ningún problema, yo encantado. De nuevo les agradezco el interés por haberme pedido esto, de verdad, para mí fue súper bueno, súper motivante. Así que eso, pues, les deseo unas excelentes y reparadoras vacaciones. Descansen, no estudien nada, porfa, descansen. Aprovechen que pueden hacerlo. Los dejo invitados también para mañana. No sé si les llegó el mail del decano sobre la jornada de docencia online. De cierta manera estamos casi que todos los profesores obligados a ir porque lo dice el decano. Pero yo creo que, como se ve, esto va a ser bien enriquecedor para todos discutir sobre este semestre y cómo se dio la docencia. Va a ser un espacio para poder describir la experiencia de cada uno, buenas y malas experiencias, y creo que puede ser enriquecedor. Es mañana, el decano lo puso ahí, cosa de que ustedes pudieran tener el resto de sus vacaciones libres, así que les dejo la invitación cursada por si les interesa. Si no van, me parece igualmente bien porque tienen todo el derecho a descansar. Eso.
Bueno, Valentina pone el chat que aprovecho a agradecer de todas maneras lo buenas que estuvieron las clases pese a las circunstancias. Muchas gracias por por el entre comillas, reconocimiento o el reconocimiento en realidad. Sí, yo traté de hacerlo lo más como sea esto, claro posible. Creo que hubiera sido mejor presencial, pero dado como se dio, creo que salió bastante bien. Sí, como dice Nicolás, a los ayudantes un 7 también. De todas maneras, ayer con Jorge les agradecimos. Se pasaron, de verdad, la pega que hicieron al final fue de locos, a pesar de que hubo hartos atrasos, creo que salieron airosos, logramos contestar la mayor cantidad de inquietudes que tenían, así que sí, les voy a hacer extensivas las felicitaciones de ustedes a los ayudantes. Así que eso, pues, dejémoslo hasta acá, de nuevo descansen y nos seguiremos viendo seguramente virtualmente el próximo semestre, pero ojalá física y presencialmente el otro año con las clases. Que estén muy bien, chao, chao. Recuerden que esto lo voy a subir al sitio del curso en Canvas y también a mi canal en YouTube. Capaz que ponga el link en Canvas también por si no si no lo encuentran. Eso, que estén súper bien, éxito para todos, ojalá nos veamos seguramente en el futuro en distintos cursos. Que estén muy bien, chao, chao.